Primero de Macabeos 7. El año 151 salió de Roma Demetrio, hijo de Seleuco, con unos cuantos hombres y desembarcó en una ciudad marítima, logrando ser en ella reconocido por rey. Al entrar en el palacio real de sus padres, el ejército se apoderó de Antíoco y de Lisias para entregárselos. Al saberlo dijo: «No quiero ni ver su cara». Las tropas los mataron y así se sentó Demetrio en su trono real. Luego se llegaron a él todos los malvados e impíos de Israel, con Alcimo a la cabeza, que pretendía el sumo sacerdocio, y presentaron al rey muchas acusaciones contra el pueblo, diciendo: «Judas y sus hermanos han dado muerte a todos tus amigos, y a nosotros nos ha expulsado de nuestra tierra. Te rogamos envíes una persona de tu confianza que vaya y vea todos los estragos que nos han causado a nosotros y al territorio del rey, y que los castigue a ellos y a cuantos les prestan auxilio». Eligió el rey a Báquides, uno de sus amigos, que gobernaba la región del otro lado del río, hombre grande en el reino y fiel al soberano, y le envió en compañía del impío Alcimo, a quien instituyó sumo sacerdote, mandándole que tomase venganza de los hijos de Israel. Partieron con un gran ejército y, llegados a la tierra de Judá, enviaron mensajeros a Judas y a sus amigos con palabras engañosas de paz, a las que ellos no dieron crédito porque veían el gran ejército que traían. Acudieron a Alcimo y a Báquides muchos escribas reclamando justicia, y los asideos, que son los primeros entre los hijos de Israel, fueron a pedirles la paz, porque se decían: «Es un sacerdote del linaje de Aarón el que ha llegado con las tropas, no nos engañará». En efecto, les habló palabras de paz y les juró diciendo: «No os haremos mal ni a vosotros ni a vuestros amigos». Con esto le creyeron, pero prendió a 60 de ellos y en un solo día les dio muerte, según lo que está escrito: «Las carnes de tus santos y su sangre derramaron en torno de Jerusalén, y no había quien los enterrase». El miedo y el espanto se apoderó de todo el pueblo, porque se decían: «No hay verdad ni justicia, pues han violado los compromisos y juramentos que habían hecho». Báquides, saliendo de Jerusalén, vino a acampar en Beceta, y mandó prender a muchos de los que habían desertado de él y a algunos del pueblo, y los mató, arrojándolos en una gran cisterna. Puso luego la tierra en manos de Alcimo con tropas para auxiliarle y se volvió al rey. Alcimo luchaba por asegurarse en el pontificado, juntándose a él todos los perturbadores de su pueblo, que se apoderaron de la tierra de Judea y causaron a Israel muchos daños. Así que vio Judas los grandes males que Alcimo y los suyos traían sobre los hijos de Israel, mayores que los causados por los gentiles, se puso en campaña y, recorriendo toda la tierra de Judea, castigó a los apóstatas, que cesaron de andar por ella. Alcimo, viendo que Judas y los suyos se hacían poderosos y conociendo por otra parte que él no era capaz de hacerles frente, se volvió al rey acusándolos de muchos crímenes. Envió el rey a Nicanor, uno de sus capitanes más ilustres y enemigo jurado de Israel, encargándole la destrucción del pueblo. Llegó Nicanor a Jerusalén con un poderoso ejército y envió a Judas y a sus hermanos engañosos mensajes de amistad, diciéndoles: «No haya lucha entre nosotros, yo iré a ti con poca gente, nos veremos y hablaremos como amigos». Vino en efecto a Judas y se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban dispuestos a prenderle. Mas conociendo Judas que venían a él con engaño, temió y no quiso volver a verle más. Nicanor, cuando vio descubiertos sus planes, salió a combatir contra Judas cerca de Cafarsalama. El resultado de la lucha fue que cayesen de las tropas de Nicanor unos 5.000 hombres, huyendo los demás a la ciudad de David. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte de Sión, y salieron del templo los sacerdotes y los ancianos del pueblo para saludarle amigablemente y mostrarle los holocaustos que se ofrecían por el rey. Pero él, burlándose de ellos, los escarneció y profanó los holocaustos con altivez. Y airado juró diciendo: «Si Judas no se me entregue y su ejército no se rinde ahora, cuando vuelva victorioso daré al fuego este templo». Y partió lleno de cólera. Salieron los sacerdotes y, de pie frente al altar y al templo, clamaron diciendo: «Tú, Señor, que has elegido esta casa para que en ella fuese invocado tu nombre y fuese casa de oración y de plegaria para tu pueblo, toma venganza de este hombre y de su ejército y caigan al filo de la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no permitas que salga con sus intentos». Partió Nicanor de Jerusalén y asentó su campo en Torón, donde se le agregó un cuerpo de sirios. En tanto estaba Judas en Adasa con 3.000 hombres, y orando dijo: «Señor, cuando los mensajeros del rey de Asiria blasfemaron, un ángel tuyo vino e hirió a 185.000 de ellos.
Aplasta así hoy a este ejército ante nosotros, y que al verle castigado por su maldad reconozcan todos que fue por haber amenazado tu santuario. Los ejércitos vinieron a las manos el día 13 del mes de Adar, quedando derrotado el de Nicanor y cayendo él mismo en primero en la lucha. Cuando el ejército se dio cuenta de que Nicanor había caído, arrojó las armas y huyó. Los persiguieron una jornada de camino desde Adasa hasta Gazer, tocando detrás de ellos las cornetas. De todas las aldeas próximas de Judea salían para acosarlos, y luchando contra ellos los mataron al filo de la espada, sin que quedase ni uno solo. Se apoderaron de sus despojos y de su botín y cortaron a Nicanor la cabeza y la mano derecha, que orgullosamente había alzado contra Jerusalén. El pueblo se alegró extraordinariamente y celebraron aquel día con gran regocijo, y acordaron celebrarlo cada año el mismo día 13 de Adar. Por algún tiempo gozó de paz la tierra de Judá. Primero de Macabeos 8. Llegó a oídos de Judas la fama de los romanos de que eran muy poderosos, se mostraban benévolos con todos los que se adherían a ellos, y con quienes a ellos venían hacían alianza y amistad. Le contaron de sus guerras y de las hazañas que habían realizado en Galacia, apoderándose de ella y sometiéndola a tributo, cuanto habían hecho en España, apoderándose de las minas de oro y plata que allí hay y adueñándose de toda la tierra con su prudencia y paciencia, no obstante estar este país muy alejado de ellos, y cómo a los reyes que desde los confines de la tierra habían ido contra ellos los habían derrotado, infligiéndoles tan gran descalabro que los restantes les pagaban tributo cada año, y que a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a los demás que se levantaron contra ellos, los habían derrotado en guerra y los habían subyugado, y a Antíoco el grande, rey de Asia, que estuvo en guerra con ellos y que tenía 120 elefantes y caballería y carros y ejército muy numeroso, le habían vencido y cogido prisionero, imponiéndole un gran tributo a él y a los que en el reino le sucedieron, obligándole a dar rehenes y a ceder la Jonia, la Media y la Lidia, esto es, sus mejores provincias que aquellos cedieron al rey Eumenes. Los griegos quisieron ir contra ellos y aniquilarlos, pero en cuanto les fue conocido el propósito enviaron contra ellos un general que los combatió, cayendo de los griegos muchos en el campo, siendo llevadas cautivas las mujeres y los hijos, saqueados los bienes, subyugada la tierra, destruidas las fortalezas y reducidos a servidumbre hasta hoy. A los demás reinos e islas, cuantos se les opusieron, totalmente los subyugaron. Pero a sus aliados y amigos que en ellos confían les guardan fidelidad, y así habían logrado dominar los reinos próximos y remotos. Cuantos saben de su fama, los temen, y cuantos son por ellos ayudados para reinar, reinan, y a los que no quieren los destituyen, y así han adquirido gran poder. Entre ellos nadie lleva diadema ni viste púrpura para engreírse con ella. En vez de esto se han creado un senado y cada día deliberan 320 senadores que de continuo miran por el bien del pueblo y por su buen gobierno. Cada año encomiendan a uno solo el mando y el dominio de toda su tierra y todos obedecen a este único sin que haya entre ellos envidias ni celos. Eligió Judas a Eupolemo, hijo de Juan, hijo de Aco, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer con ellos amistad y alianza, librándose así del yugo del reino griego, pues veían que el designio de éste era someter a Israel a servidumbre. Llegaron a Roma después de un largo viaje, entraron en el Senado y tomando la palabra dijeron: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de los judíos nos envían para hacer con vosotros alianza de paz y pedir que nos inscribáis en la lista de vuestros aliados y amigos. Estas palabras fueron bien recibidas. He aquí ahora la copia de la epístola que escribieron en tablas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que les fuese memorial de paz y de alianza. Saluda a los romanos y al pueblo judío por mar y por tierra para siempre, y que la espada y el enemigo estén siempre lejos de ellos. Si el pueblo de los romanos fuera primero atacado o lo fuese alguno de sus aliados en todo su imperio, el pueblo de los judíos les prestará auxilio, según las circunstancias lo dicten, con plena lealtad. Al enemigo no le dará ni suministrará trigo, armas, plata ni naves. Esta es la voluntad de los romanos y guardarán este convenio sin compensación ninguna. Asimismo, si primero el pueblo judío es atacado, los romanos le ayudarán lealmente según las circunstancias lo dicten, y al enemigo no le darán ni trigo, ni armas, ni plata, ni naves. Tal es la voluntad de los romanos. Conforme a estas condiciones se conciertan los romanos con el pueblo judío. Si después de este acuerdo unos y otros quisieren añadir o quitar alguna cosa,
podrán hacerlo a su voluntad, y lo añadido o quitado será o dejará de ser valedero. Cuanto a los daños que les ha causado el rey Demetrio, ya hemos escrito a este diciendo: ¿por qué impones tan pesado yugo sobre nuestros amigos y socios los judíos? Si vuelven a quejársenos de ti, les haremos justicia, haciéndote la guerra por mar y por tierra.